tardes a todos, la comunidad UNADEM, muy agradecido por su presencia, también muy agradecido yo, gracias a la invitación a moderar esta mesa que me hizo Alejandra Gutiérrez, que es la encargada, por favor, en la encargada del posgrado en Enseñanza de la Historia de México. También por ahí veo a la doctora Carmen Alonso, muchas gracias por estar por acá, que gran parte o casi todo ha sido gracias al esfuerzo del equipo de trabajo, donde está Ale, José Luis y Lupita, ¿no? Luchando todos los días por echar a andar este proyecto de enseñanza de la historia de México. Sí, por favor. De tal suerte que hoy me encuentro muy complacido en presentar esta mesa de reflexión que se intitula La participación de las mujeres en las revoluciones de México o revoluciones mexicanas, que yo diría, a lo mejor le podríamos subtitular El doble reto de ser mujer en la historia, ¿no? Porque, como ustedes saben, cuando uno observa la historia de México y nos preguntan, bueno, ¿cuáles son las principales mujeres o las mujeres que han participado en el devenir histórico del país? Y quizá a lo mejor nos cueste mucho trabajo y con los dedos de la mano, los que no conocemos a profundidad la historia, diríamos, pues no son más que 5 o 10 a lo mejor, ¿no? Pero a lo mejor con los dedos de la mano sería suficiente para mencionar, más no para consignar de manera histórica efectiva, la participación de las mujeres en la historia de México. Y todo es producto de la invisibilidad que la mujer ha tenido, no solamente en la historia, sino en todas las actividades del ser humano. Y además otro reto mayor, que es el que siempre la mujer en la historia, por lo menos en lo que yo recuerdo de la historia de México, es como una concesión. Hablamos de Josefa Ortiz de Domínguez, ¿y por qué de Domínguez? O por qué Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, o por qué Margarita Maza de Juárez, ¿no? Cuando cada una de ellas tiene su propia personalidad. Incluso me recuerdo a Juana Catarina Romero, que pues es más conocida por la relación sentimental que tuvo con Porfirio Díaz que por la gran labor que hizo para el triunfo del liberalismo durante la Guerra de Reforma. Entonces este doble reto empieza a cortarse en un punto de inflexión quizá en la Revolución Mexicana, ustedes sabrán mejor que yo, pero bueno, hay una Carmen Cerdán, hay una Elvia Carrillo Puerto, posterior a la revolución, pero que fue pionera del feminismo y de las luchas sociales de la mujer. Y entonces, a partir de este doble reto de ser mujer en la historia y otros temas mucho más importantes que estos, nos vienen a platicar dos connotadas personalidades que me permitiré hacer la presentación rápidamente. A mi mano derecha, en el extremo, se encuentra la doctora Rocío Córdoba Plaza. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la Universidad Veracruzana desde 1997. Es especialista en estudios de género, cuerpo, sexualidad, trabajo sexual, turismo sexual, emigración y grupos domésticos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998 y nivel 3 desde 2003. Integrante de la Comisión Evaluadora del Área y del SNI 2018-2020, Premio del Senado de la República al Mejor Ensayo Histórico sobre la Independencia, integrante regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2014, académica de número de la Academia Nacional de la Mujer, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde 2003, primer lugar del Premio de Género 2000 en Helen I. Sabra de la Latin American Studies. Ha publicado los siguientes libros en autoría y consultoría: El Buñuel, Homoerotismo y Cuerpos Aflictos en la Oscuridad de un Cine Porno de Veracruz, Carne, Deseo, Cultura, Reflexiones Antropológicas sobre la Sexualidad, Migración Internacional, Crisis Agrícola y Transformaciones Culturales en Veracruz, Los Peligros del Cuerpo, Género y Sexualidad en el Centro de Veracruz. Y ha coordinado algunos otros volúmenes como el Atlas del Patrimonio de Veracruz, en God We Trust, del campo mexicano al sueño americano, y ha publicado más de 100 artículos de libros y artículos. Cercana a mí, a mi mano derecha también, la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez, es licenciada en Educación Secundaria, con especialidad en Historia para la Educación Normal Superior de México, maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional,
con estancia académica en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue docente de Historia de la Educación Básica, asesora curricular y pedagógica de libros de texto gratuitos. Está adscrita actualmente al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER. Sus líneas de investigación son la participación de las mujeres en las revoluciones sociales y en género como categoría de análisis en la enseñanza de la historia. Así pues, pues para comenzar, damos la palabra, como usted, sí, por favor, doctora. Por favor, cuando sea mi tiempo, me dice. Bueno, le parece bien 30 minutos, algunas preguntas las dejamos al final y pues vamos, con mucho gusto y con mucho grato. Muchas gracias a la UNADEM y por supuesto a mi querida amiga Alejandra Gutiérrez por esta invitación al posgrado en enseñanza de la historia. Y bueno, no sé si podemos empezar. Lo que aquí les voy a comentar es parte de la investigación que hice para este premio del Senado, que fue con motivo del aniversario del centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia. Entonces, lo que me motivó más que nada fue que en realidad las mujeres no aparecemos en ningún lado, y ahora les voy a ir adelantando. Principalmente cuando analizamos qué está ocurriendo en estas revoluciones, vemos que las mujeres no estamos ahí presentes, porque hay una asociación entre la guerra, la violencia y el género masculino. Las mujeres parece que no existimos cuando hay conflictos bélicos, y sin embargo estamos ahí presentes, porque la guerra pues arrasa con toda la población, no importa ni de qué edades, ni de qué género, ni de qué profesión, ni de qué clase social seamos. Entonces, bueno, ahí estaremos presentes, y siempre causa mucho escozor ver por qué no se nos nombra con todas las letras, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que si tendemos una mirada a estas menciones que se hacen de mujeres, siempre van a aparecer de manera anónima, o si no, van a aparecer como colectivos. Y luego les contaré unas anécdotas muy buenas. Entonces, sin embargo, el sistema de género considera, nuestro propio sistema de género, que es dicotómico, que las mujeres damos la vida y por lo tanto no podemos quitarla. Y sin embargo, pues no es así, participamos muy activamente en las guerras. Y bueno, aquí hago como rescate de este concepto que Giorgio Agamben desarrolla como estado de excepción a partir de Benjamin. Y es muy interesante en ese trabajo que se llama estado de excepción, cómo plantea, por favor la siguiente, Agamben este panorama en que nos vamos. Creo que se desapareció la siguiente. No, la que sigue es que creo que es una imagen. Si no sale la imagen, pues la que sigue para que me guíe. Ahí está. Quizá es una imagen muy familiar para ustedes porque circuló mucho ahora con el bicentenario de la Independencia, y es el famoso corrido de las mujeres, en la que se muestra en esta imagen dos mujeres guerreando. La que sigue, por favor. Ok, bueno, entonces en teoría todo Estado se va a construir sobre el monopolio de la guerra, de la fuerza pública, y sobre el monopolio de la economía, de las finanzas. Sin estos dos pies, un Estado estará cojo. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay momentos de crisis? Y voy a traer a colación un concepto de Louis Althusser. Digamos, estamos hablando de los años 70, pero sigue siendo bastante eficiente para explicarnos cosas. Y es esta idea de los aparatos ideológicos del Estado. Normalmente, cuando estamos viviendo
periodos de normalidad, los aparatos ideológicos no requieren el uso de la fuerza para convencernos de que eso que estamos haciendo o lo que se nos está exigiendo es lo correcto. Un poco, si conocen la idea de tecnologías de Foucault, lo que Foucault llamaría tecnologías de poder. Pero ¿qué ocurre cuando esta normalidad se fractura? Lo que vemos, y esto es así, es patente en la lucha de independencia, es que hay dos maneras de responder a esto. Uno es exacerbando los controles y las torturas y el dominio de la población, pero por otro lado, esto lleva a que se queden grandes espacios vacíos de ese control férreo que se establece. Y bueno, ahí es cuando vemos estos núcleos de rebeldía que incluso pueden transformar digamos, estos protocolos culturales sobre los que se construye la normalidad de la vida. Hay un concepto estupendo y que también les invitaría a consultar, sobre todo quienes están en esta enseñanza de la historia, y es en el texto Conocimiento y Poder de Norbert Elias. Él desarrolla este concepto que se llama el cambiante equilibrio de poder. Él llama entre los sexos, tengamos en cuenta que Elias muere de 93 años en 1990, pero todos sabemos quién es porque hemos escuchado alguna vez el concepto de proceso civilizatorio. Ese es de Elias y lo acuña en 1927. Entonces desarrolla esta idea de que Occidente en su sociogénesis va teniendo progresos. Él es un poco evolucionista en ese sentido, y estos procesos de evolución dan dos pasos hacia adelante, hacia situaciones más igualitarias e incluyentes, y un paso hacia atrás, luego tres para adelante, se desvían dos pasos, y dependiendo un poco de cómo se estén presentando los contextos. Entonces, estas asimetrías de género están en constante reformulación, unas veces son así, otras veces son asado, pero en general, en nuestra mentalidad occidentalizada, las mujeres tienen un poder anómalo. Siempre vamos a hacer mal uso de ese poder. Es un poder, por usar una palabra que hemos oído hasta el cansancio, espurio. Esto no significa que no lo tengamos, pero es un poder que no es legítimo. Hacemos un mal uso de él porque somos bien brujas. La que sigue, por favor. Entonces, no se reconoce esta presencia de las mujeres, este activismo y esto que guardamos, pues, o que ocupamos, estos espacios que ocupamos en lo social. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la guerra en 1810? Digamos, previo a eso, pues lo que estamos viendo es una sociedad corporativa, étnicamente segregada, que tiene privilegios desiguales. Es una sociedad altamente desigual, mucho menos quizá de lo que pensamos. No es rígida, así como quizá concebimos la colonia. Y esto es bien evidente en Las trampas de la fe de Octavio Paz, cuando revisa el contexto de la vida de Sor Juana Inés, y ahí nos damos cuenta que ni los padres estaban casados. Sor Juana era hija de un español y de una mestiza. Entonces, bueno, no le pusieron ningún pero para entrar al convento, y quizá pudiéramos pensar que la sociedad estamental de la colonia pues era mucho más rígida, ¿no? Pero bueno, lo que vemos es que empiezan a llegar a finales del siglo XVIII, y ustedes lo sabrán mejor que yo no soy historiadora, soy antropóloga, llegan estas ideas ilustradas. Y la época del iluminismo pues permea lo que está ocurriendo, por supuesto, en las colonias, ¿no? Pero evidentemente estos derechos no son universales, ni indígenas, ni mujeres, ni castas. Hay un montón de gente excluida. Esto es para los peninsulares. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está entonces demandando
la lucha independentista pues es que esos privilegios sean para los criollos, que no tenían, no era para las mujeres ni para los indígenas, era para los criollos que se encontraban, digamos, ausentes de esos espacios de decisión. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en el momento de que se descubre los planes de la insurrección, y recordemos que los guadalupes tenían 2 décadas, por lo menos, confabulando como sociedad secreta, tratando de minar esta experiencia pues, de ser sometidos por la península. Entonces, los criollos ante esta, ya se va a poner mejor, ¿no? Todavía no se duerman, los criollos pues se ven en la necesidad de incluir a quienes en ese momento se les denomina pueblo llano. Yo sé que por ahí les suena lo de pueblo llano, pero pues así se le dice entonces, pueblo llano. Y cuando arenga y Miguel Hidalgo a la gente que está llegando a misa a las 5 de la mañana, pues agarra parejo a todos, no se va a poner a contar a los criollos. Pero esto lo que ocasiona es que la guerra de independencia tenga una amplísima base popular. A ver que sí. Miren, este es un cuadro de castas, pero bueno, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué ocurre entonces con las mujeres? Hay que tener en cuenta que para que la cultura, la sociedad, incluso los protocolos culturales puedan registrar algo, esto tiene que ser socialmente significativo. Si no tiene significado social, pues nadie lo pela. Y bueno, así lo que vemos es que de pronto las mujeres se extienden por todas las arenas de la lucha independentista, están presentes siempre, pero no se les registra. Y pues, ¿qué hacen? Vemos que del lado insurgente como del lado realista hay de todas clases sociales, de todas las etnias, de las que hay en ese momento en México, y desempeñan funciones que nada más ellas pueden desempeñar. Pues tan sencillo porque nadie las ve y son bien tontitas las pobres, entonces no importa que no escuchemos qué cosa dicen, ¿no? Entonces es interesantísimo cómo vemos que tanto durante la primera insurrección, después del grito de Dolores, hay un montón de mujeres. Y en la toma de la Alhóndiga de Granaditas hay otro montón de mujeres que nunca nos enteramos quiénes son. Y pues sí se dice que hay unas ahí pues, desarrapadas, desgreñadas, etcétera. Donde sí encontramos una primera mención es en la batalla de Puente de Calderón. Vemos que Hernández y Dávalos consigna los nombres de los varones que fueron hechos prisioneros en el primero y segundo carros, pues donde los encierran, ¿no? Y el tercer carro estaba lleno de mujeres, pero nunca nos dicen quiénes son, no sabemos. Entonces solamente se menciona el tercer carro de prisioneros era de mujeres. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo no importa que a lo mejor haya sido central lo que pudo haber hecho una mujer, simplemente no se le toma en cuenta. Qué raro, ¿verdad? Bueno, pero lo que vemos es que son 2 tipos de actividades las que están realizando, y esto es importante, porque al final vamos a ver a quién le estamos dando el nombre de madre de la patria y tiene que ver con esto. 2 tipos de actividades que realizan las mujeres, que es desde su propio papel de género, pues donde pasan invisibles, o aquellos espacios donde están transgrediendo ese papel de género, que es cuando se calzan las botas, agarran su fusil y se ponen incluso a comandar ejércitos, ¿no? Gracias. Una imagen, la que sigue no importa. ¿Qué es lo que ocurre desde el bando insurgente? Bueno, pues tenemos
digamos, el recorrido del espectro social. Están las aristócratas, que funcionan como conspiradoras y anfitrionas de tertulias. Pues esto hay muchos, ¿no? Desde la Güera Rodríguez, por supuesto José Ortiz, Mariana Rodríguez del Toro, que acaba de mencionar el doctor Juan Valero, en fin, hay muchas. Patrocinadoras como Leona Vicario, que también fue organizadora de tertulias, pero ella se cuece aparte y lo vamos a tratar al final. Y espías, pues porque pensaban que el bello sexo pues no tenía cerebro, entonces pues no importaba que pudieran decir frente a sus oídos, ¿no? Pero además estaban participando como enfermeras, fabricantes de municiones, vendando a los heridos, Florence Nightingale, ¿verdad? Cocineras, lavanderas y todo esto, estas labores que hacen normalmente las mujeres. Pero además se espera de las mujeres que saquen a flote su espíritu sacrificial. Y el caso de esta heroína de Soto la Marina es genial, porque están los realistas asediando un cuartel, ya no tienen comida, ya no tienen nada, 000, se están muriendo de hambre, y entonces la mujer del comandante y otras dos que todavía sobreviven, que son parejas de altos mandos de ese cuartel, se ofrecen para que las cocinen y se las coman. Sí, es un poco negro el episodio, pero esto lo consigna Juan y Vergés en este libro del Diccionario de Insurgentes. Entonces, digamos, las realistas, ¿qué hacen desde su propio papel de género? Porque tengan en cuenta que estaban las insurgentes, estaban las realistas, y cada quien peleaba por lo que creía más justo. Entonces, bueno, las aristócratas también son anfitrionas de tertulias, también son patrocinadoras, organizan velas, organizan los rezos con la Virgen de los Remedios. Es curiosísimo ese episodio, porque pueden pagar a las mujeres más pobres para que vayan a hacer la vela ante la Virgen de los Remedios, ¿no? Por supuesto, están exigiendo que se adhieran. ¿Y qué hacen las mujeres no aristócratas, las del pueblo llano, que son parte se adscriben a este pensamiento realista? Y pues son todo esto, ¿no? Espías, seductoras de tropa, recaderas, fabricantes de municiones, enfermeras. Curiosamente, ser seductora de la tropa es algo que se castiga fuertemente. Ir a seducir con la belleza a las tropas del contrario, pues, y lograr que se pasen a las filas, ya sea de una u otro lado, las huestes, pues, en el caso de que las lleguen a atrapar, está severamente castigado, por favor. Ay, esta es una porquería, miren qué bonito. Pero bueno, la que sigue. Entonces, sí se registran, por supuesto, más casos entre las insurgentas. Registrados, en realidad no sabemos cuántas mujeres pudieron haber participado. Bueno, suponemos que todas, pero con estas características que hacen que se destaquen. Entonces, bueno, hay bastantes, bueno, estoy siendo exagerada, algunos casos registrados, y cuando Ale me invitó a ir a Miahuatlán, narré justamente este episodio, que es simpaticísimo, porque una horda de mujeres, alrededor de 100, toman el cuartel, hacen prisioneros a los soldados, los encierran, y bueno, después vienen, les echan un montón, les quitan la plaza, y la excusa que dan los soldados es que venían borrachas, parecían unas furias locas, y a ellos les dio miedo tenerlas que matar, entonces se dejan.
En fin, el chiste es que les quitaron parque, armas y todo. Es muy bonito. Y bueno, tenemos comandantas de tropa que fueron además reconocidas como tales. Ahí menciono algunas, y algunas de ellas se vistieron de hombres para poder comandar estas tropas. Hay un episodio también que es muy, pues no, ahí no puedo decir que es gracioso, pero que ilustra el coraje y la rabia y la fuerza de las mujeres, que 6 mujeres atrapan una patrulla insurgente, ellas son realistas, le cortan la cabeza a los de la patrulla y le llevan la cabeza de uno ante el jefe de la plaza, ante el comandante realista. Entonces, bueno, lo que vemos es que había igual impulso de un lado o del otro, ¿no? Las mujeres estaban ahí presentes, aunque siempre nos vieran así. Abajo de esas faldas podía caber cualquier cosa. Armas, e incluso sacar a personas abajo de las faldas que estaban siendo pues perseguidas, y no era gratuito, ¿verdad?, que no llevaran minifaldas y faldas amplias. Entonces, fíjense aquí que es otra cosa que es de llamar la atención, la cuestión de los castigos. Primero pues pasaban inadvertidas, ¿verdad?, pero cuando se dan cuenta que se ponen bravas, entonces ¿qué se debe hacer? Castigarlas de manera ejemplar. Y lo que vemos es, de la misma forma en que no se personaliza a las mujeres participantes, tampoco se personalizan los castigos. Y pues sabemos que las violaciones son armas de guerra. También sabemos que la población civil hace algunos años se llamaban daños colaterales, pero pues antes eran bajas de guerra y ahí pues arrasaban con todo. Por ejemplo, en el caso del sitio de Pénjamo, Agustín de Iturbide pesca a las mujeres y decide diezmarlas. Y son las mujeres de los insurgentes que están guerreando en la sierra, fuera de Pénjamo. Entonces, bueno, ahí va y se las echa. No sé cuántas, pero sí, porque se echaban a varias, claro, ¿no? Entonces, la cuestión es que ese era, digamos, el castigo más fuerte. Ya cuando era más personalizado, llevaban a las chavas a los recogimientos, ¿no? ¿Y qué hacían? Pues meterlas a los conventos y estas casas de recogimiento, pues donde eran, pues, condiciones muy difíciles de vida, ¿no? Si consideraban que el crimen era mayor, pues simplemente pues las fusilaban de alguna forma, ¿no? Las condenaban a muerte. Pero entonces lo que vemos es que esta crueldad va en función de lo que no está estipulado en un código de guerra, por ejemplo, pero depende de la crueldad, de la mala intención del comandante de plaza. Parece que también Calleja era como de la miel en penca, ¿no? Entonces, lo que sí se aprecia es que hay una mayor saña contra esas mujeres que son transgresoras de su papel de género, cuando quieren hacer cosas que no les tocan a ellas, sino al varón. Por favor. A ver, aquí, ay, miren, un estandarte, bueno. La jura de la independencia. Bueno, ¿y qué ocurre entonces con las mujeres? Y creo que ahora sí ya casi acá. Existen mecanismos, claro, que servían a las mujeres para, pues, contrarrestar de alguna forma esta vulnerabilidad que implica la guerra. Y bueno, aducían embarazo. Esto lograba que no las mataran, sí, las penas corporales, pero no las mataban. También eran apresadas. Fíjense, esto también como que nos suena, ¿no? Es que eres pareja de un rebelde, eres pareja de un narco, ¿verdad? Y te toca. Porque pues la idea es que las mujeres nos debemos a los varones,
tenemos que prestarles obediencia. Entonces, pues ni modo, ¿verdad? Si nuestro hombre es de este o del otro lado, pues nosotras, como no tenemos manera de pensar, pues vamos a uno u a otro lado, ¿no? Y hay otro aspecto que es interesantísimo en que las mujeres podían hacer público este poder, y era cuando elevaban peticiones a favor de sus maridos. Por ejemplo, la mujer de Abasolo logra que salga de la cárcel, además aduciendo que tiene 1500 hijos y que ella sola, etc. También la mujer de Carlos María de Bustamante, el periodista pues tan famoso. Entonces hay una suerte de espacio donde las mujeres sí podemos tener poder, y era elevar estas peticiones a quienes estuvieran al tanto, al mando de esas plazas, de sus cuarteles, etcétera, ¿no? Por favor. Ay, yo sé que han de decir, pues, ¿por qué doña Josefa? Y sacan unos cuadros. Bueno, ¿qué pasa con León? Bueno, una cuestión. Josefa Ortiz, ya sabemos cuál es la historia, ¿no? Que está encerrada, su marido la encierra y ella ahí está escuchando y luego da sus taconazos y demás. Y aquí hay una razón por la cual es Josefa Ortiz de Domínguez. Pareciera ser que el señor Domínguez tenía esta ascendencia sobre ella, y bueno, hay un detalle además interesantísimo que no se dice en la historia, pero está en este libro de Agar. Doña Josefa es casta, aunque sea hija de español, del lado de su madre es morisca. Y morisca, no recuerdo en la complicada categorización de castas, pero implica que tiene sangre africana en sus venas. Entonces, bueno, ahora sí, la que sigue, y creo que con esto ya casi voy a acabar. ¿Qué pasa con Leona? Es mucho más interesante el caso de Leona. Ella, pues, sabemos, es educada, rica, bella, criolla, es descendiente del último Tlatoani de Texcoco, es periodista, es nuestra primera mujer periodista, es poeta, tiene un poema maravilloso que se llama algo así como Libertad, y si alguien se acuerda, yo tengo muy mala memoria, si no lo apunté ya. Previamente a toda la gesta independentista, ella es muy activa, forma parte de los Guadalupes además, y funge como espía, porque pues es una mujer de clases poderosas, donde tiene las tertulias, donde invita a gente también muy poderosa, y pues simplemente anota, escucha y pasa, ¿no? Pero también cobija fugitivos y se gasta su fortuna. Era una mujer muy rica, alrededor de 150,000 pesos de aquellos le deja su padre, y ella destina sus bienes, sus joyas, su fortuna a la causa independentista. Claro, pues sabemos que se casa con don Andrés Quintana Roo, pero tienen una temporada de mucha persecución, van a Salto de Mata, ella pare a su primera hija, a Genoveva, en una cueva, a la otra que se llama María Dolores o algo así, a esa no es en una cueva, pero digamos su situación es bastante precaria, es bastante frágil, y al final la tapan, la meten a la cárcel y por supuesto se le condena a formal prisión. Y por supuesto le incautan todos sus bienes, ¿verdad? Los que le quedaban. Es interesante ver que ella nunca delata a sus compañeros. Y otra cuestión ¿ya es mi tiempo? Y ella, hay una parte emocionantísima que les recomiendo leer, que es la petición que le hace a Lucas Alamán de que le regresen sus bienes, porque el otro decía, no, es que las mujeres nada más siguen a los hombres. Y ella dice, de ninguna manera, cualquier mujer que se precie tiene su propia
ideas, sus propios ideales, su propio pensamiento. Es buenísimo y está en todos lados. Y ahora sí, con esta acabo, la que sigue, y es una reflexión muy rápida, y es que vemos que después de la guerra de independencia, la participación de las mujeres no transforma su estatus. Pero ojo, sí se transforma después de 1860, y si les interesa que lo discutamos, ya no me quiero tomar más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres regresan a su casa y regresan a ser invisibles, y por supuesto no encontramos esta posibilidad fuera de Leona de pensarse como sujetos políticos. Eso es importante, ¿no? Y sin embargo se promueve la imagen de estas mujeres como mesalinas, como bolenas, como incorregibles, como aquellas que no pueden ser dominadas por los varones. Y aquí le dejo muchas gracias y perdón. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Ahora toca el turno para la maestra Noemí Juárez. Vamos a escucharla con mucha atención. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Buenas tardes a todos, agradezco la invitación y pues yo voy a ir saltando de la enseñanza de la historia de las mujeres. Bueno, más que bueno, la invitación nos hablaba acerca del papel de las mujeres en las revoluciones mexicanas, y yo le agregué ahí desde la enseñanza de la historia, porque creo que es un espacio que nos invita a esta reflexión. Entonces yo voy a ir saltando entre la enseñanza de la historia de las mujeres y la historia de las mujeres. Bueno, pues historia de las mujeres en nuestro país se lleva haciendo aproximadamente desde la década de los 80, es decir, tenemos entre 40 y 50 años de producción sobre historia de las mujeres. ¿Se imaginan en 50 años cuánto se ha escrito sobre mujeres? Sobre biografías, episodios, hechos, documentos, testimonios. 50 años llevan las historiadoras, historiadores mexicanos escribiendo sobre esta participación. Y entonces, preguntaría, ¿dónde está ese conocimiento acumulado en décadas? Sí, no, en este estoy. En un ejercicio que yo hice con estudiantes de educación secundaria de tercer grado, donde estaban viendo historia de México, pues les pasé algunos murales, algunas fotografías de monumentos, estuvieron hojeando su libro de texto, aquellas representaciones que nosotros tenemos de la historia. Y primero les preguntaba yo cómo han participado las mujeres en la historia de México, y algunas de las respuestas son mínimamente. En la revolución solo las llevaban a la guerra para curar y distraer a los hombres. Ha sido muy escasa la participación porque las mujeres antes eran muy débiles. Apoyar y curar enfermos y heridos de todas estas campañas de guerra, además de dar de comer, en cierto punto lo típico, y agrega el alumno lo típico. Después yo cuestionaba, después de que ellos analizaran estas imágenes, murales, etcétera, el por qué casi no estaban, y también estas respuestas versaban sobre: son el sexo débil, no son un ejemplo a seguir, las mujeres antes no participaban en la historia de México, no eran muy buenas, las mujeres no representan tanto a la historia, son muy pocas las mujeres que han participado en la historia, no hay muchas mujeres que hayan hecho cosas históricas. Estas son algunas respuestas, citas textuales de alumnos de tercero de secundaria cuando se les cuestiona o se les pregunta sobre algunos ejemplos de estas mujeres. Pero hay una que me dejó más impactada que todas. La en medio dice: no somos tan importantes. Es la respuesta de una alumna de 14 años que ella no se considera importante, o sea, tiene interiorizado a sus 14 años que al grupo al que ella pertenece no ha hecho absolutamente nada. 14 años. Y bueno, nosotros podremos aquí hablar que pues hay condiciones de su comunidad, de su familia, pero esta alumna va en tercero de secundaria, es decir, ya pasó preescolar, primaria y 3 años de secundaria, y no hemos hecho absolutamente nada en esos 9 años de escolarización para que cambie la concepción que de las mujeres puede tener.
y creo que es un asunto sumamente delicado. Y si nosotros nos ponemos a pensar de dónde obtenemos todas estas respuestas, pues bastaría con asomarnos qué dice nuestro currículum escolar, qué dicen nuestros temas escolares, qué dicen las imágenes y las narrativas, y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, y sobre todo al espacio y a las personas a las que me estoy dirigiendo. ¿Qué estamos haciendo como docentes? ¿Qué modelos de hombres y de mujeres estamos llevando a las escuelas a través de nuestros contenidos, de nuestros materiales escolares, desde las clases de historia? ¿Qué estamos reforzando? ¿Qué estamos cuestionando? ¿Qué estamos indagando acerca del papel de hombres y mujeres a lo largo de la construcción de nuestra nación? Y entonces, por favor, les invito a ver esta imagen que encontré en uno de los libros de primaria. Vean ustedes la posición de la mujer. Es la mitad del cuerpo. Esta imagen se titula Escena Popular y la vemos dentro de uno de los libros de primaria. La mujer incluso está de la mitad, ¿no?, de los hombres. ¿Y qué le está haciendo? Le está silenciando. Son algunas de las imágenes con las que conviven nuestros estudiantes. Por favor. En nuestras representaciones de la historia, como les comentaba, bueno, estos son algunos de los estampillas que se entregaron en el Bicentenario. Pues si nosotros también las observamos, ¿vemos alguna mujer? ¿No? Entonces, nuestra cultura histórica nos tiene sumamente borradas, entonces no podría causarnos una sorpresa. Cuando tenemos a Josefa y a León en la primera estampilla, ¿no? Pero bueno, digo, estas son las cosas con las que nosotros convivimos cotidianamente. Por favor. Este es uno de los murales donde encontramos mayor presencia femenina. Solamente quisiera que, bueno, no traigo mi apuntador, pero bueno, hacia nuestra parte izquierda encontramos 3 mujeres. Me voy a levantar. Tenemos 1, 2, 3, ¿ok? En todo este cúmulo. Yo les preguntaría, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son las actividades que están ejerciendo? Y pues de las 3 que tenemos de este lado, me podrían decir que están viendo, ¿no? O al menos esa es la respuesta de los alumnos. Están quietas, observando, acompañando, no están haciendo nada, porque en efecto no están ejerciendo ninguna acción. Parece que tan solo están acompañando el paisaje. La única que vemos, que es a Leona Vicario, que la vemos hacia el otro costado, que va sobre un caballo llevando un mensaje. Pero las otras 3, que son Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez y Josefa Ortiz, tan solo están acompañando la escena. Si nosotros observamos cómo están representados los varones, pues podemos ver que están escribiendo, bueno, y también en respuesta de los alumnos es escribiendo, luchando, redactando, los vemos con algunas armas, los vemos con gestos en la cara. Pero bueno, las representaciones femeninas pues son en este sentido de acompañamiento nada más, de solo estar observando, de estar quietas. Por favor. Podemos regresar tal vez a la segunda. Ahí, exacto. Esto es desde las imágenes, esto es de los libros de texto de cuarto, quinto y sexto de primaria. Los invito a que vean el número total de imágenes en cada uno de los bloques. Por ejemplo, en el bloque 1 de cuarto de primaria tiene 23 imágenes, de las cuales tan solo 3 de mujeres. En el bloque 1 de sexto de primaria, del total de 21 imágenes, una tiene una mujer. Y así nos podemos ir con cada uno. De 36.7, de 28.6, de 21.3, de 25.2. Pero, como les mencionaba hace rato, no solamente debemos de analizar la presencia o la ausencia, porque esto queda muy cuantitativo, ¿no? Estamos hablando de que de 21 a 1. Los invito también, ¿no?, pues a que lo analicemos en esta otra parte de cómo son representadas, que es lo que yo les quería decir con lo del mural. No solamente es que estén ahí, porque en el mural aparecen, hay que ver cómo aparecen, ¿no? Y en este sentido, pues aparecen de una manera de acompañamiento. Sí. Y bueno, también desde la narrativa, podemos regresar al anterior, desde las narrativas, esta me encanta porque es un libro de texto escrito en 1922, el que tiene la imagen. Dice, doña Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro. Después, Hidalgo fue el cerebro de la idea de emancipación, la corregidora fue el corazón, ¿no? Entonces, siempre como en esta idea del sentimentalismo, de la madre, del corazón. Este fue escrito en 1922, ¿okay?
100 años después encontramos todavía narrativas como el siguiente, y eso lo saqué de un libro de texto de 2014. Otros criollos como Andrés Quintana Roo y su prometida Leona Vicario. ¿Okay? Es decir, en las narrativas todavía estamos en función del con quién y no del por qué, y creo que aquí hay un punto muy importante que mencionaba la doctora hace un momento y que creo que debemos de rescatar. Este episodio de Leona Vicario ya lo había vivido ella pues en 1831, cuando se le cuestiona el por qué recibe la hacienda de Ocotepec y la casa que actualmente es Brasil 37, ¿no? que lo único que hizo fue actuar por heroísmo romancesco, en otras palabras, por andar siguiendo a Andrés Quintana Roo. Y ya me lo imagino, ¿no? Yo ahí viendo el periódico, desayunando y encontrándose con eso, y pues el coraje que ha de haber pegado cuando leyó tal cosa. Y en eso se avienta y escribe una carta vindicativa, que yo creo que debería ser nuestra bandera, y que ahorita a casi 200 años debería ser como un ícono, algo que podemos representar. Y Leona Vicario le contesta a Lucas Alamán: confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la patria no les son unos sentimientos extraños, ¿no? Entonces se avienta 2 cuartillas de explicándole el por qué a ella la apresan, que no se andaba mandando cartitas con el amante, sino que le encontraron correos con los insurgentes, y le dice: a ver, ¿por qué en otras naciones del mundo se le da un reconocimiento a las mujeres y mis paisanos lo tiran de ridículo y de heroísmo romancesco? Entonces se lo curte, ¿no? Se lo surte, y va y le dice: me publicas esto en el periódico donde además él escribía, que es donde hace la acusación. Obviamente Alamán no acepta y tiene que publicarlo en el periódico Federalista Mexicano, ¿no? Entonces estamos hablando que es una carta escrita en 1831, donde ella decía y defendía la voluntad de acción de las mujeres, que era una voluntad de acción no solamente para estar siguiendo al marido, como para más de 100 años después nosotros sigamos escribiendo que andaba de prometida con Andrés Quintana Roo. Entonces creo que es muy importante que analicemos estas imágenes, narrativas y discursos con los que nosotros mismos estamos impartiendo y compartiendo nuestras clases de historia. Y bueno, pues también como un ejemplo de los que nos compartía la doctora, si nosotros vemos cuál es la participación en educación básica de las mujeres, en efecto en el libro de primaria viene un apéndice, pero pues tampoco somos un apéndice, no somos un pegoste al final del currículum, ¿no? Debemos formar parte de las narrativas, porque bueno, tenemos ejemplos de acciones donde pues las podemos ver en el campo de batalla, como la que está colocando la pólvora, la que nos hablaba de este lado, en espacios también privados, como este caso de mujeres que fueron condenadas por envenenar tortillas para los realistas. Es decir, tenemos demasiadas acciones tanto en espacio público y en espacio privado, como pues para estarlas omitiendo dentro de las narrativas, y ahorita llego a eso. Y bueno, teniendo el conocimiento de que la doctora nos iba a hablar acerca de la independencia de una manera que ella domina, pues tenemos ya muchos casos de lo que ella nos comentó, como Prisca Marquina, como Josefa Martínez, otra mujer que igual estaba vestida de varón en la zona de Veracruz, etc. Tenemos bastantes casos de donde podemos nosotros tomar parte de nuestras narrativas. Y en el caso de la revolución, pues yo creo que esta es una de las fotografías icónicas, ¿no? de este periodo. Y entonces, pues nosotros, ¿a quiénes vemos? Pues sin duda vemos a Zapata y vemos a Villa, ¿no? Que son estos 2 caudillos. Y ahí se nos pierde la vista, y creo que esta imagen es muy importante, porque ahí andan unos niños como queriéndose asomar, ¿no? Porque también creo que es uno de los papeles que más omitimos al momento de nuestras narrativas, y sobre todo si estamos trabajando para educación básica, parecería que los niños es una situación sumamente lejana, ¿no? Cuando yo sea adulto, pero pocas veces hablamos acerca del papel incluso de la infancia en estos periodos de guerra. Y bueno, pues más bien al centro de donde está Villa y Zapata, pues vemos una mujer, ¿no? Que difícilmente o que omitimos continuamente, porque tenemos a Villa y Zapata, y pues atrás tenemos una presencia femenina justo en medio de los dos, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Quién es? Dolores Jiménez y Muro, una mujer que inicia primero con el maderismo y después, al ver y un poco decepcionada del rumbo que lleva este proceso, pues se va hacia el zapatismo.
estuvo presa, ¿no? Huerta la presa, y es una mujer de 60 años, ¿no? Entonces, también, no solamente estemos hablando de estas cuestiones de si eres mujer o hombre, ¿no? Muchas veces la edad también debe de influir. Entonces, una mujer sexagenaria que pues estaba también en estas tropas zapatistas, luchando a favor, que fue encarcelada. Fue una mujer periodista, hace un plan, el plan Tacubaya. Esta mujer, pues igual como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Elisa Acuña, muchas mujeres que, yo creo que aquí hay algo muy importante. Durante el periodo del Porfiriato, recordemos que se abren estas escuelas normales, que en algún momento primero fueron las secundarias de la ley orgánica de Benito Juárez, pero ya en el Porfiriato se convierten en educación normal. Y estas mujeres empiezan a asistir a la normal, siendo como las maestras, como esta carrera permitida. Pero el hecho de estudiar en la normal y el hecho de convertirse en maestras, después les va a dar las herramientas para empezar a luchar por el resto de los derechos políticos y sociales que vamos a ver a lo largo de ese siglo. Cuando nosotros hablamos de las mujeres en el periodo de la Revolución Mexicana, pues inmediatamente nos salta la imagen de las Adelitas, ¿no? Y agrupamos a las Adelitas en todo este movimiento. Y las Adelitas pues las entendemos como la soldadera, ¿no? Como extensión de soldado, aquella mujer que va caminando con su tropa, que lleva al niño en la espalda, que lleva los enseres, que lleva los utensilios y va montando los campamentos junto a la tropa. Es como llevar este hogar andante, ¿no? En eso es como nuestro colectivo. Pero bueno, la participación femenina dentro de este periodo, pues igual nos da gran ejemplo de distintos roles. Por ejemplo, la organización de los clubes. Aquí tenemos el de las hijas de Cuauhtémoc, al centro vemos a Madero, es un club antirreeleccionista. Cabe mencionar que no inician desde el periodo de revolución, son previos. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos algunos en San Luis Potosí desde 1901, 1904, 1906, es decir, son previos al levantamiento. Son mujeres que ya se estaban organizando contra las reelecciones de Díaz. Muchas de ellas también estaban ya organizadas a través de periódicos, pues demandando la situación de los mineros, como el caso de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que incluso ya había estado en prisión 1, 2, 3 veces. Así es que gran parte de esta organización empieza en estos clubes liberales antirreeleccionistas. En Puebla tenemos pues también algunos casos como los de las hermanas Cerdán, Carmen, Natalia, etc. Creo que otro de los papeles que ha quedado un poco relegado pues ha sido el de las armas. Ya vimos con la doctora que desde el proceso de independencia había mujeres que estaban comandando tropa, como la capitana Manuela Molina, como Josefa Martínez, como Prisca Marquina, y también en este periodo revolucionario pues no va a ser algo diferente. Tenemos algunos casos, a mí me gusta mucho porque es el de Rosa Bobadilla. Si nosotros vemos la fotografía, pues son puros varones, y tan solo se ve sus enaguas que están ahí. Es una mujer que comandó una tropa de caballería, tenía a su mando 1500 hombres. Era una mujer zapatista y bueno, ascendió al grado de coronel. Es un caso particular porque la vamos a ver vestida de mujer, cosa muy distinta al resto de las mujeres coronelas o soldados que tuvieron que hacer algo que la historiadora Gabriela Cano llama travestismo estratégico. Si las condiciones ahorita, ¿no? Están de violencia que no se puede, imagínense en un periodo de guerra, entonces muchas de estas mujeres tenían que cuidarse de la violencia sexual, número 1. 2, si querían participar como soldados, pues tenían que masculinizarse, y 3, si querían acceder a un grado militar, pues también tenían que masculinizarse. Así es que muchas de ellas empiezan a adoptar una identidad masculina, y entonces tenemos, por ejemplo, que en vez de Ángela Jiménez es Ángel Jiménez, Amelio, que yo creo que es uno de los casos pues que igual más emblemáticos, ¿no? Ella ingresa a la revolución de una edad de 19, 20 años, desde Xochipala Guerrero, ingresa bajo las tropas zapatistas, pues la vemos en sus primeras fotos con trenza, en aguas, pero durante este proceso, en esta masculinización obligada a la que se tenían que someter, pues empieza a cambiar hacia Amelio el Güero Robles. Llega por sus méritos a obtener el grado de coronel. ¿Cuál va a ser una situación con él?
que una vez terminado el proceso, o muchas veces cuando entregaban las armas, estas mujeres regresaban a su rol, o ya que lograban, por ejemplo, el caso de María Chavarría, me parece que dice que ya que logró el respeto de su tropa, ahí les van mis trenzas, ¿no? Resulta que era mujer, pero una vez que ya lo lograban. En el caso de Amelio Robles, cuando termina, primero, bueno, se licencia poco antes de que Zapata sea fusilado, bueno, perdón, no fusilado, asesinado. Amelio se licencia en 1918, un año después, lo entrega hacia Carranza. Bueno, pues Amelio ya no regresa a su rol femenino. Amelio muere a los 94 años de edad, ¿okay? Es decir, 70 años después que pasa el proceso revolucionario, y durante esos 70 años ahora su lucha fue cultural para que pudiera ser considerado como el coronel Amelio Robles. Y pues ella ya no va a recuperar ese papel de Amelia, ¿no? Los siguientes 70 años pues va a seguir siendo el coronel Amelio Robles, va a recibir algunos honores como la Legión de Honor. Si nosotros la buscamos dentro de las veteranas de la Revolución, no la vamos a encontrar ahí, está en la lista de los veteranos. Y bueno, pues muere y sus restos están en Xochipala. Lo último que me enteré es que la primaria lleva el nombre del coronel Amelio Robles, tal como quiso vivir este caso de mujer transgénero o de hombre transgénero. Y la tumba dice: aquí descansan los restos de la coronel Amelia Robles. Entonces espero que ya lo hayan cambiado, si no me la imagino ahí retosándose el coraje, porque pues 70 años tratando que en su espacio público y privado la reconocían como coronel, y pues ahí espero que esa lápida ya esté en alguna modificación. Bien, bueno, en cuanto a la participación de las mujeres en el proceso revolucionario, tanto como el de la independencia, ¿cuál fue la situación? Es innegable que hubo participación, es innegable que fueron muy activas. ¿Cuál es la situación? Que México, bueno, se logra la independencia, te dicen muchas gracias, a partir de aquí nosotros nos arreglamos y vas de regreso, ¿no? ¿Qué pasó con la revolución? Algo similar, el reconocimiento es mucho, se sabe que participan, son muy activas, y al momento de redactar te dicen: muchas gracias, nosotros nos encargamos y vamos para atrás, ¿ok? Entonces yo aquí les preguntaría si la revolución le hizo justicia a las mujeres. Y cuando se está redactando el Congreso, la Constitución del 17, un grupo de mujeres encabezado por Hermila Galindo va y se planta fuera del teatro, pues exigiendo que se le otorgue el voto a la mujer y exigiendo que se le otorgue la ciudadanía, y pues claro que ¿no? Y entonces, cuando hablamos acerca del derecho al voto, esto lo encontré también en 2 libros de texto. El primero es de quinto de primaria, y dice: en nuestro país fue reformado el artículo 115, el constitucional en 1943, y las mujeres fueron reconocidas en las elecciones en 1953, ¿no? Desde entonces la participación, ¿no? En el de texto de tercero de secundaria, igual nos dicen, bueno, el gobernador Aurelio Manríquez, este decreto, las reformas al 115-34, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, se reforman estos artículos. Si nos damos cuenta, parecería que la Constitución es un ente vivo y que una mañana despertó y dijo: hoy me voy a reformar, y a partir de hoy las mujeres pueden votar y ser ciudadanas, como si la Constitución misma tomara la decisión. Y entonces, cuando nosotros vemos, porque además déjenme decirles que si analizamos el plan, bueno, el último conteo fue con el de 2011, ahorita sé que está vigente en educación básica del 18, pero no creo que haya cambiado mucho. Si nosotros analizamos el plan de estudios de tercero de secundaria del 11, tiene 142 temas. Uno de esos temas es sobre mujeres, de manera activa. O sea, sí se mencionan como acompañantes, como que ahí estuvieron en algún momento, pero el único tema donde se aborda un tema activo es en la obtención del sufragio. Que valga ahora ver el efecto que dicen. Y entonces lo que dicen es que la Constitución se reformó y que le debemos a don Aurelio Manrique, a don Miguel Alemán Valdés y a don Adolfo Ruiz Cortines ese cambio. ¿Dónde queda Hermila Galindo, el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres, Elvia Carrillo Puerto, Amalia Castillo? Es decir, México tuvo décadas de lucha de movimiento sufragista, décadas.
La Constitución no se reformó, no fue algo dado, fue algo luchado. Y creo que eso es muy importante y es algo que no estamos haciendo y que nuestros materiales y que nuestra narrativa no está dejando ver. No es algo con lo que yo haya nacido porque sí, es algo por lo que se luchó. Y creo que es un muy buen momento de responsabilizarnos con los que han hecho las antecesoras, porque tal parecería así que mi abuela nació con derechos, y no, mi abuela no nació con derechos políticos. Mi madre, pues ahí como porque, más o menos. Pero entonces creo que es sumamente importante que estas narrativas nos dejen ver que no es algo dado, fue algo luchado. Les digo, fue un movimiento empezado por Hermila Galindo en 1916, en el 53 se reforma el voto de ciudad, han pasado casi 40 años. 40 años de luchas, de manifestaciones, de huelga de hambre, de frentes organizados, pero poco o nada sabemos de estos. Exacto, también, y estas imágenes me encantan, que fue más o menos en los años 20, y esta dice: revolución, cumple tu promesa, emancipa a la mujer, que pues yo creo que es un claro ejemplo de lo que les quería yo comentar hace un momento. Bueno, pues ya también para finalizar mi participación, ¿cuál sería la importancia de incorporar a la enseñanza de la historia el papel de las mujeres, ya sea independencia, revolución mexicana, movimiento sufragista, época colonial, que además con el de época colonial, no me quiero meter mucho ahí, pero se pueden dar para atrás, dice que las mujeres se dedicaban a hacer embrujos para obtener cosas, ¿no? Y estoy hablando de uno de los libros de texto todavía vigente. Bien, ¿cuál es la importancia? Número uno, yo creo que nuestras alumnas, las mujeres, carecen muchas veces de referentes históricos, donde vernos reflejadas. Porque parecería que la historia es algo ajeno, algo con lo que no me puedo identificar, porque no tengo nada cercano a mí, no tengo nada con qué relacionarme. Entonces, imagínense que desde nuestra formación básica seamos educadas en una idea de que puedes ser periodista, de que puedes comandar tropa, de que había mujeres hace 200 años comandando tropa, que puedes ser científica, que puedes estar en el espacio público. Entonces yo creo que es muy importante que tengas un referente histórico donde verte reflejada, donde ver que desde hace 200 años estabas apropiándote y luchando y ganando espacios públicos. Entonces creo que sería sumamente importante colocar estas narrativas como un referente, donde ellas se vean reflejadas. Y bueno, pues también ver que estas cuestiones como de género pues son algo, construcciones culturales impuestas, y que muchas de estas pueden ser transgredidas. No debes estar colocada siempre pues en el espacio. Y bueno, regresando a las respuestas que los alumnos dieron, ¿no? En un inicio, pues considerar a las mujeres todavía como sexo débil, ¿no? Cambiar estas narrativas en los alumnos, pero sobre todo en las alumnas, para que vean que el círculo donde ellas, o lo que ellas son, y el colectivo al que pertenecen, pues han sido protagonistas sociales en todos los periodos de nuestra historia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su participación, muy generosas, muy amenas, y desde luego por haber traído temas de reflexión que tenemos que estar considerando todos. Si las 3 transformaciones que se tuvieron en el país no lograron visibilizar a la mujer, en este momento estamos en la posibilidad de hacerlo. Ahora sí, pero no solamente, yo creo que es una lucha en la escuela, sino en la familia, en reflexionar el papel que tenemos como padres, como madres de familia, para no seguir invisibilizando a la mujer. Y también es una reflexión para los varones, que tenemos que comprometernos con este cambio. En ese sentido, parafraseando a Benedetti, diríamos que la mujer y el hombre van codo a codo y siempre iguales, siempre equitativos, ¿no? en las maneras de comportarse. Entonces creo que debió de haber generado algunas reflexiones de parte de ustedes, algunas cosas que quisieran comentar. Hay unos minutos más todavía para que, si ustedes quieren hacer uso de la palabra, con mucho gusto podríamos compartir sus reflexiones.
adelante, por favor. Primeramente, Un momento, Carmen, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a Noemí y a la doctora Rocío por haber impartido esta charla, que sin duda es una charla muy importante por el momento histórico en el que nos encontramos, y sobre todo porque justamente nos invitan a reflexionar sobre la importancia del papel que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, un papel que muchas veces la mayor parte del tiempo ha sido invisible, pero que las cosas, como bien decía Noemí hace un momento, no se han dado por sí solas, sino que ha sido una lucha constante. Justamente después de las revoluciones de 1946, la década de los 40, comienza una lucha política muy importante por parte de las mujeres, en donde están solicitando que se les den y se les reconozcan sus derechos políticos, y que es lo que va a llevar precisamente a que logren el voto en 1953. Entonces yo creo que sí es importante que nosotras mismas valoremos cómo hemos ido ganando estos espacios de participación ciudadana, estos espacios de participación en los espacios públicos, que por mucho tiempo se ha considerado que son eminentemente masculinos, y que la mujer de cierta manera estaba relegada al espacio privado. Ese era donde se desenvolvía, pero que de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la misma posición de la mujer, pues hemos visto que tanto las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades intelectuales, y por lo tanto merecemos los mismos derechos, y podemos llegar a estar a la misma altura en cuestión de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, muchas gracias y muchas felicidades por esta charla. Hola, muchísimas gracias. De verdad las felicito porque el trabajo que hacen, y que muchas nos creemos feministas y no, la verdad es que nos hace falta mucho por estudiar. Pero quiero felicitarlas porque justo en este espacio de educación, estamos en la Secretaría de Educación, creo que es sustancial visibilizar desde hace muchísimos años a las mujeres. Y de esto de lo que siempre hablamos, ¿no? Hay que transversalizar en la perspectiva de género. Exactamente. Hay que transversalizarlos hasta en los libros de texto. Yo estoy impresionada, creo que hace muchos años que no veo un libro de texto, porque no puede ser posible que todavía hasta el día de hoy esté escrito de esa manera. No puede ser que no esté reconocida la labor de las mujeres. Creo que recuerdo en algún momento de cuando estudié, recuerdo el movimiento del 68, cómo estuvo fuera de la historia de México, y hoy es evidente que la lucha de las mujeres pues no está. Creo que hay mucho que trabajar, creo que la universidad está comprometida a hacerlo, y lo importante que tú dijiste, Angélica, del compromiso que tenemos los docentes para visualizarlo de esta manera, hacer evidente la revolución que hicieron las mujeres. Muchísimas felicidades. ¿Alguien más que quiera participar? Tenemos tiempo y ánimo, yo creo, ¿no? Eli, por favor, Elizabeth. No tanto. Por la grabación. Sí, de hecho, muchas gracias. También, qué bueno ver a también qué bueno que vinieron. Buenas tardes, soy Isabel Ruiz, soy docente en línea de la UNADEM. Y bueno, también en parte de voz de mis estudiantes que no están en la Ciudad de México y que se les fue difícil el poder venir, que me pidieron el vínculo para verlo vía web, en línea, ¿no? Y que pues estamos en esta modalidad, ¿no?
Entonces, qué mejor que igual los siguientes eventos, pues nada más lo dejo aquí para todos, ¿no? No creo que sea alguien en especial, sino que para los siguientes eventos, pues bueno, en línea, para nuestros queridos estudiantes que no están ni siquiera en México, y que bueno, también siempre me ha tocado mucho estudiante foráneo, siempre. Entonces, bueno, más que nada también me encantó también las presentaciones de ambas ponentes, les felicito muchísimo. Y nada más también recordar que, bueno, México lleva muchos años atrás en educación de todo tipo. Yo creo que también en lo que usted compartió, maestra, que precisamente fueron de los textos de apoyo, vi pues también ciertas faltas de ortografía, no sé si sean iguales a los libros que ahorita están. Si están así, qué pena. Desafortunadamente también tendríamos que alzar la voz por los libros de texto, ¿no? Que si se encuentran de esa manera, que tristeza, ¿verdad? Pero bueno, también decirles que igual en otros países, pues sí, también los derechos de las mujeres todavía siguen siendo una pugna. En México estamos al doble y todavía faltan muchísimos años más. Digo, creo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que ni siquiera aquí se veía en México, pues en esos entonces del Frente Único, por el que sí es como comentaba la compañera. Entonces, faltan muchos años todavía por reivindicarlos, al menos en todo aspecto, llevar desde lo internacional a lo mexicano. Creo yo que es ahí donde tendríamos también que vincular, y como bien dicen, desde el hogar también sería un buen punto. Creo que también hay comerciales ya en televisión que se dedican a hacer como el vínculo de, a ver, no a los hombres, no los dejen si las labores de la casa, pues que ellos también tengan mucho que ver en la participación, ¿no? En igualdad en todo terreno. Así que bueno, esperemos que siga así y que no sea solo aquí con nosotros, sino que donde se difunda esto se lleve a cabo. Muchas gracias. Quiero comentarles que todas las actividades que se han realizado, se van a realizar de mañana todavía, de esta semana, van a estar subidas en el canal institucional, en el canal de YouTube, quizá no en streaming como hubiera sido deseable, pero bueno, ahí va a estar. La gente que esté fuera del Valle de México la puede consultar en cualquier momento a partir de que esta sea subida, ¿no? Y esto es casi automático. ¿Sí? Luis Manuel, adelante. Muchas gracias. Yo quiero empezar un comentario que siempre recuerdo por parte de mi abuela, que decía que detrás de cada buen hombre debería haber una buena mujer, y entrábamos en controversia porque yo le decía que no, una buena mujer siempre iba al lado de un buen hombre, ¿no? Estoy hablando en términos y en cuestiones positivas. No quiero usar los términos feministas y cosas como estas porque son muy mal entendidos hoy por hoy. Y yo quisiera enfatizar, cuando una mujer desafía a alguien, cuando una mujer desafía a su pareja, cuando una mujer desafía a que uno sea mejor, a un hombre le cuesta mucho trabajo estar a la par de esa mujer que está desafiando. Entonces, la reflexión es, si una mujer desafía, a los hombres lo que nos queda es estar menos a la altura de. Sabemos que hay muchas cosas, yo al final lo traduzco en que hay hombres y hay mujeres malas. Toda la revuelta que se ha pasado aquí hoy, que se está manifestando, y hay mujeres y hay hombres buenos. O sea, la cuestión del avance de la mujer ha rebasado por mucho al hombre, porque la mujer se pone las pilas. En este caso, pues mi última opinión sería, pues ser feminista, no lo quiero usar, pero estar a la vanguardia implica estudio, implica superación, implica que se involucren, implica que no sean, con el perdón de todas las mujeres y con todo respeto, que no sean ignorantes en todos sentidos. Nuestra educación debe de ser integral. No soy ingeniero o eres ingeniero como mujer, ¿sí? Y nada más debes de saber de ingeniería. Hay que saber de ingeniería, hay que saber de luchas sociales, hay que saber de historia, hay que saber de N cantidad de temas para estar a la vanguardia. Y hay mujeres que nos han estado demostrando a través de la historia, al menos de nuestro país, ¿no? Sí, se habla de las internacionales y de Rosa Luxemburgo, etcétera, 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 ¿no? Aquí en México se habla de mucha gente valiosa del sexo femenino, y
Y ese desafío que ha puesto la mujer a través de la historia de México, ese es el que yo siento que se debe de rescatar. Ese es el que todas las mujeres que pugnan por la igualdad y válida, porque para mí es muy válido su lucha, sus derechos, lo que están haciendo, porque hace un rato comenté, cuando nos desafían, pues nos cuesta trabajo como hombres, no estar a la altura de ellas, ¿no? Pero todo eso es válido, pero también hay que estar, no sé, esa controversia de mi abuela siempre me hacía pensar, ¿no? Y luego también por ahí decían, ¿no? Que todo en la vida es actitud, ¿no? Sí, pero la actitud es disciplina, estudio, párate temprano, ponte a las pilas, vete a trabajar, ayuda a tu prójimo, haz cosas buenas, o sea, todo ese tipo de cosas, toda esa parte que somos como seres humanos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Eso es lo que hay que enfatizar desde mi punto de vista, ¿no? La mujer desafía y desafía en serio, así que a los hombres no nos queda más que estar a la altura de ese desafío. Muchas gracias. Quiero hacer rápidamente un comentario, porque ustedes como docentes de esta enseñanza de la historia, creo que no podemos reducirnos a ver periodos cortos, porque entonces va a pasar eso, que es vamos progresando, vamos evolucionando, y si tendemos una mirada, como diría Brodel, de más larga duración, lo que vamos a ver es que ha habido muchísimos otros periodos en la historia y en diferentes sociedades donde las mujeres se encuentran en posiciones menos subordinadas, más igualitarias o más subordinadas que las actuales. A mí me parece que necesitamos tener una sólida formación filosófica para poder darnos cuenta cómo estamos hipostasiando nuestros actuales valores hacia el pasado. Y esto no siempre funciona así. Me sorprende también, y es algo que le preguntaba a mi compañera de panel, a Noemí, que tengan estos errores los libros de texto. Por supuesto que no fue Manrique el primero que da el voto a la mujer a nivel municipal, es Salvador Alvarado en Yucatán, es este señor San Luis Potosí, no la da, por supuesto que no, el resultado de la lucha de los dos congresos feministas que hubo en 1916, es la lucha de las mujeres que estaban siendo congresistas, es, por ejemplo, si ustedes ven, en 1925, mi tío abuelo tiene que dar el voto a la mujer en Chiapas, el licenciado César Córdoba Herrera, pero no es porque él lo haya querido ceder, y las fotos familiares siempre lo muestran a él arengando a un grupo de mujeres, cuando no es así, cuando sabemos, al menos es algo que se sabe en la familia, que él pues cedió a estos reclamos de las mujeres. Entonces, no, lo que quiero decir para ya cerrar es que no nos casemos con ideas, la realidad es mucho más compleja y en la actualidad existen grupos sociales, sociedades humanas donde las mujeres tienen altísimo poder y que incluso son quienes aglutinan no solo matrimonios, familias, hijos y demás. Échenle un ojo a los Busúo, por ejemplo, o a los Vigajós. Hay un montón de sociedades así. Entonces, creo que lo que debemos es centrarnos en que esto que vivimos no es la única manera de estar en el mundo. Gracias. Gracias nuevamente. Vamos a invitar a nuestra rectora, la maestra Lilian Clapso, para que nos haga favor de entregar unos reconocimientos a nuestras ponentes. Muchas gracias. Yo quiero agradecer profundamente esta mesa. Me quedo con el compromiso de llevarlas
a conocer al equipo de desarrollo de libros de texto, a la maestra Aurora, que nos dé no sé qué versión del libro de texto sea. Yo espero que sé que está trabajando muchísimo en mejorarlos. Son procesos complejos, pero que podamos tener una reunión de reflexión. Y también agradecerles porque en casa nos queda el trabajo de revisar nuestros propios contenidos, de buscar cómo estamos reflejando a las mujeres en la ciencia, en las diferentes áreas del conocimiento. Nos dan pistas muy concretas de cómo empezar esta revisión. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Nada más algo rápido, son versiones de los libros de texto actuales, son 2014 con las reimpresiones hasta esta fecha, y bueno, todo lo que venga en cita textual se respeta como viene, entonces así están de mal.